Debía ser una ensalada Waldorf. ¿Conoce usted la ensalada Waldorf? ¿Le gusta? ¿Sabe qué es la ensalada Waldorf? Una ensalada Waldorf es una ensalada Waldorf es una mezcla de todas cosas. Es una mezcla de todas cosas incompatibles, supuestamente. Todas juntas. Que no se entiende cómo, cuando están todas juntas, después es rico. ¿Está bien la definición? Tiene manzana, pomelo, nueces, pollo, sí, lo que se le ocurra. Pero el combo terminado está muy bueno. Bueno, por eso le digo, porque son tantas las cosas, tantos los textos, mejor dicho, no las cosas, que el Señor me iba hablando durante la administración, que tengo que acomodarlos, reordenarlos, para poder darles la dirección que el Señor tiene. Y le repito, para el que se siente angustiado, preocupado, aquel que se siente sin rumbo, sin salida, aquel que cree que no tiene un rumbo o una salida, aquel que se siente oprimido, perturbado, estamos entrando en un tiempo muy particular. Muy particular. Lo que tengo para compartirles sale de todo lo que vengo predicando la semana, pero al mismo tiempo también encaja en lo mismo, en la misma administración. Estamos entrando en un tiempo de gobierno. El tiempo de gobierno significa de ejercer autoridad sobre todas las cosas que Dios le dio a la iglesia, entendiendo que Dios le dio autoridad a la iglesia sobre todas las cosas, entendiendo también que nosotros somos iglesia y por lo tanto tenemos que aprender a ejercer esa autoridad. Ejercer esa autoridad significa que, bueno, esta es una parte un poco complicada, porque carga con nuestra responsabilidad. Ejercer esa autoridad significa que usted entienda que en sus manos está su futuro y su destino, que no es culpa de otro ni es responsabilidad de otro, sino que de usted depende, entendiendo quién es Dios y poniendo a Dios en el lugar que corresponde, de usted depende cómo le va. De usted depende lo que alcance o lo que no alcance. Que no estamos sujetos, esto ya lo tiene que saber porque se lo vengo diciendo hace años, que no estamos sujetos a condiciones políticas, sociales, económicas por supuesto que tampoco, que no importa lo que pase alrededor, sino que si nosotros estamos conectados con Él, entonces estamos también por encima de todas las cosas. Como dice el libro de Efesios, la carta a los Efesios, que el que está sentado en lugares celestiales junto a Cristo, cuando usted está sentado con Él, entonces usted, y esto no lo dice la carta, pero se lo digo yo, sentado en lugares celestiales junto a Él, usted ve la crisis, que la hay. A veces cuando yo hablo con algunas personas, algunos que son medio complicados, medio caprichosos, o algunos que vio esa gente, yo no sé si a usted le pasa, espero que no sea de eso, pero no sé si a usted le pasa, que se encuentra con gente que todo lo de mal, ¿a usted le pasa eso? Espero que no sea usted de esa clase de gente, porque yo no me puedo relacionar con esa clase de gente, me produce un rechazo natural. En lo espiritual intento soportar un rato, pero después de un rato, en un momento ya no resisto, no aguanto. Hay gente que siempre está viendo todo lo malo y a veces conversando con esa clase de personas, me pasó ayer otra vez, pero me pasó hace unos días, me dicen, pero escuchame una cosa, vos no ves lo que está pasando, para vos está todo bien. Y yo no estoy diciendo que esté todo bien y tampoco estoy diciendo que no lo vea, yo digo, sí lo veo y sé perfectamente que no está todo bien. El tema es dónde usted se coloca. El tema es qué es lo que usted decide ver, cómo decide vivir, a quién creerle, a quién poner por encima, bajo qué autoridad colocarse, bajo qué cobertura estar. Entonces es ajeno a nosotros. Mire, esto es un principio espiritual que aplica a nuestra vida, si entendemos. Es un principio espiritual. Las leyes de la tierra gobiernan a la sociedad de la tierra.
Las leyes del cielo gobiernan a la sociedad del cielo. Usando términos bíblicos, los reinos de la tierra se dirigen y se sujetan a principios y a leyes terrenales. Piense en cualquier tipo de ley o cualquier sistema, lo que fuera, los reinos de la tierra se sujetan, dependen de leyes terrenales y de autoridades terrenales. Pero el reino de los cielos, o el reino de Dios, que son las dos expresiones que usa la Biblia, el reino de los cielos, en lo cual sí estamos viendo en este tiempo, el reino de los cielos se maneja por principios y por leyes que no son terrenales, sino por principios y leyes que son celestiales y espirituales. Por eso también dice, por ejemplo, esto solamente a modo de ejemplo, porque no va con el texto, pero dice la palabra, las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios, para destrucción de fortalezas, derribando todo argumento y toda altivez, gracias, derribando todo argumento y toda altivez que se levanta contra él. Mire, si hice la pausa a propósito, porque no es contra la iglesia, no es contra la reunión, no es contra, no sé, contra la alabanza, no es contra la palabra predicada, no. Se levanta contra él conocimiento de Dios. Nuestra lucha es contra aquello que se levanta contra el conocimiento de Dios. No quiere que usted conozca a Dios, no quiere que usted entienda los principios espirituales, no quiere que usted entienda las leyes del reino, no quiere que usted entienda los misterios de Dios. Porque cuando usted entiende, le vuelvo entonces a lo que le decía recién, este principio, cuando usted entiende se empieza a regir con principios espirituales y celestiales. Y cuando se rige con principios espirituales y celestiales, nada lo puede detener. Pero nuestros pies, que están arraigados en una tierra de principios terrenales, nos quieren hacer creer que todo nuestro ser está arraigado a principios terrenales. Ahí viene la parte del conflicto y es la parte en la que de usted depende. Aunque mis pies estén acá, ¿dónde está mi espíritu? ¿Dónde está mi fe? Si el que está sentado en lugares celestiales junto a Cristo Jesús, esa es la posición del cristiano. O como dice Isaías capítulo 55, cuanto más altos son, porque altos son tus caminos, así altos son tus pensamientos, distintos son a los caminos del Señor. Estamos por encima si estamos conectados con Él. Entonces, cuando usted está sentado en lugares celestiales, ve la crisis, pero no la afecta. Caerán a tu lado 1000, 10.000 a tu diestra, pero a ti no te llegará. Y si le está llegando y si le está afectando, si lo está haciendo mover, sacudirse o temblar, es porque no está sentado en lugares celestiales. Dice Filipenses 4:19, y empiezo con la Waldorf. Dice Filipenses 4:19, un texto conocido. Mi Dios, pues, suplirá. Cuando a usted le falte algo, Él se lo va a dar. Lo va a reemplazar. Eso significa suplir. A usted le falta algo, tiene necesidad de algo, cualquier cosa que fuera, tiene necesidad, Dios se lo da. Suple eso que a usted le falta. Tal vez, por eso, entienda la palabra, suplir, tal vez le da otra cosa en reemplazo de esa, pero que cubre la necesidad de esa que a usted le falta. ¿Me entiende? Agarre, aprenda, escuche, anote. Agarre todas esas cositas que yo después las escucho. Pasa el tiempo, las escucho y digo, wow, mira eso. Y en el momento no. Tal vez no sea lo mismo que usted está pidiendo. Porque tal vez lo que usted está pidiendo no es lo que necesita. ¿No le pasa a veces pedir cosas que en realidad no necesita? Me dice anoche, ayer a la tarde, me dice mi hijo, es un peligro después del mediodía, me dice,
me voy a Jumbo. ¿Qué vas a hacer? Nada, voy a ver, voy a ir a Nike. ¿A qué? Nada, no sé, a mirar. Y veo un fajo de plata arriba de la mesa. ¿A mirar qué? Y a ver si hay algo. O sea, de aburrido nada más. O sea, porque estás aburrido, te vas a ir a comprar una zapatilla de 4 o 5 lucas vos. Porque sos capaz. ¿Cómo voy a hacer eso? Después al final se ve que el aburrimiento le ganó y no se fue. Menos mal, gloria a Dios. Digo, tened cuidado, porque las decisiones que se toman cuando uno anda a la deriva son las decisiones que después producen arrepentimiento. Donde usted dice, ¿y para qué lo compré? Y nunca lo usa, o no le sirve, lo termina vendiendo, ese tipo de cosas. ¿Para qué? Entonces a veces lo que uno pide no es lo que uno necesita. Pero cuando está conectado con Dios, aprende a pedir lo que necesita, o entiende de golpe que Él le da lo que necesita. Por eso dice la carta de Juan, déjeme ubicarme en el versículo, si sabemos que Él nos oye, sabemos que tenemos la respuesta a lo que le hemos pedido. Dice la misma carta, sí, no. Si nuestro corazón no nos reprende, si no sentimos ese peso de no, entonces tenemos la certeza de que tenemos aquello que le hemos pedido. Nos conectamos con Él y cuando nos conectamos con Él entendemos qué es lo que nos falta, qué es lo que necesitamos, qué es lo que nos hace falta. Él suplirá, Filipenses 4:19, todo lo que le falta. Y viene un condicional, o un ejemplo podría decir, más que un condicional. Él suplirá todo lo que le falta. ¿De qué manera? ¿Cuál es el patrón que utiliza Dios? ¿Cuál es el parámetro? ¿Cuál es la tabla en la que Él se fija? Cuando usted tiene que pagar un impuesto o cuando usted recibe una asignación universal por hijo, depende de sus ingresos, depende de su nivel de vida, depende de la cantidad de hijos, depende de un montón de factores, es lo que cobra. Si tal cosa tanto, si así. Si gana tanto, cobra tanto, si gana tanto, cobra tanto menos, y así un montón de cosas. Hay tablas, hay patrones, hay parámetros que le dicen cómo es lo que va a recibir, cuál es el parámetro de Dios. Conforme a sus riquezas en gloria. Dios le da, entiéndame esto por favor, Dios le da, no en relación a lo que usted hace, ni a lo que usted ora, ni a cómo se comporta. Dios no paga por mérito o por comportamiento. Dios le da según Él. ¿Me entiende? Veo algunas caras medio así como los ojos con el huevo frito. Dios no le da, o sea, el principio, aunque a veces nos cueste entender, el principio de Dios no es el principio humano de a tanto tiempo de trabajo, tanta recompensa, tanto pago. No, Dios hace como se le da la gana. Dios hace lo que se le da la gana. Como dije anoche, en la matemática de Dios no siempre 2 más 2 es 4. En la matemática de Dios, a veces 2 menos 1 es 4. En este mismo principio, Dios no nos da según lo que yo hago. Dios me da según lo que Él es. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Abra su cabeza. ¿Qué tengo que hacer para recibir de parte de Dios lo que Él me va a dar según lo que Él es? Tengo que estar sentado en lugares celestiales junto a Cristo. Tengo que estar y entender, tengo que estar cerca de Él. Tengo que reconocer que Él es, vivir, entender que Él es. Esto no es un texto bíblico, sí es una enseñanza por un nombre que no le voy a decir. Tengo que entender que Él es más que suficiente para mí. Como decimos en la oración, como hice en la oración, en el momento de reconciliación, cuando decimos, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Pero hay una expresión muy evangélica, que es la que le dije recién, que tal vez la escuchó en algún momento. Más que suficiente. ¿Qué significa? ¿Cómo algo puede ser más que suficiente? Si yo tengo lo que es suficiente, ya con lo suficiente, listo, ya está.
Es más que suficiente, por ejemplo, cuando usted come de más. Y cuando comió y siguió, después más que suficiente, comió más de lo que le entraba. Eso es más que suficiente. Dios es más que suficiente para mí. Es la traducción literal de un nombre de Dios que se llama Shaddai. El Shaddai, ¿vos conocés la canción que dice aquel? El Shaddai, el Ayón Adonai. Siglo y siglo es igual tu poder y tu majestad. El Shaddai, el Kankan Adonai. Bueno, basta. Son declaraciones, todo eso son declaraciones del nombre de Dios y del significado del nombre de Dios. El Shaddai es uno de los nombres que se le da a Dios en la Biblia, en los primeros libros de la Biblia, cuando por ejemplo Abraham habla de Dios, cuando Abraham habla acerca de Él, no cuando tiene ese impacto de entender quién es Él, no cuando Moisés habla, cuando Abraham habla de Dios, habla de El Shaddai. El que es más que suficiente. Que algo sea más que suficiente significa, y caigo en este punto, que usted no necesita otra cosa más que a Dios. Y esta mañana encontré un versículo que me sorprendió. Dije, ¿cómo nunca vi ese versículo? Bueno, a veces me pasan esas cosas. Y después lo busqué en otra traducción y peor todavía. Más me dio vuelta la cabeza, que es Hechos 17:25. Poner 24 para leer la frase correcta, si no parecemos. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, 25, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento a todas las cosas. Él es el que sostiene todas las cosas. Aún hasta el día de hoy, Él es el que sostiene y hace que todo sea sustentado. Y dice en la NTV, que es una versión más moderna, y en algunas cosas más específicas, según esta versión, las manos humanas no pueden servirlo porque Él no tiene ninguna necesidad, lo que dice como si necesitase de algo. Él es quien da vida y aliento a todo, y escuche cómo termina, cómo define eso en esta versión. Él es el que da vida, aliento a todo y satisface toda necesidad. Él es el que satisface toda necesidad. ¿Qué le falta? ¿Qué es lo que le preocupa en este tiempo? ¿Qué situación es la que lo tiene mal, con lo que hace creer que no alcanza? ¿Qué es a lo que no llega? ¿Qué es lo que le pesa? ¿Qué es lo que está preocupando, golpeando su corazón? ¿Qué es aquella cosa que no lo deja descansar? Está preocupado que por la economía, que por el trabajo, que por el dólar, que por las elecciones. Faltan 3 semanas, vaya a saber qué va a pasar. Capaz que dentro de 3 semanas y un día desaparece el mundo, qué sé yo. O antes, sí, no hay que preocuparse tanto por eso. O sea, no tengo que preocuparme por el resultado de las elecciones, aunque sí tengo que ocuparme de hacer lo que Dios quiere y ser inteligente y sabio con Dios de qué manera votar. Tuve una discusión sobre ese tema con un teólogo ayer también. Qué raro. No tengo que preocuparme por eso, sino que tengo que conectarme con Dios. Porque Él es el que suple toda necesidad. Él es el que sostiene a todo aquel y el que respalda a todas las personas. Esta persona con quien tuve esa discusión, este teólogo con quien tuve esta discusión, dice, ¿qué quiere decir la Biblia cuando dice Él es el que pone reyes y saca reyes? Es un versículo que usamos hace un mes atrás. ¿Qué quiere decir que Él pone reyes y saca reyes? Lo estaba, a propósito, era una provocación tal vez sobre política. ¿Quiere decir que el que está puesto por Dios y el que venga está puesto por Dios? Digo, no, mira, lo que quiere decir en realidad es que si Dios dio todas las cosas a la iglesia, si Jesús está como cabeza de la iglesia y Dios le dio autoridad a la iglesia, el Hijo de Dios, como decimos nosotros, que la iglesia tiene la capacidad
de determinar los destinos proféticos de la ciudad y la sociedad, si Él dio autoridad y la Iglesia ejerce la autoridad que tiene que ejercer, si la Iglesia se levanta como luz a las naciones, si la Iglesia toma y entiende la posición de Cristo y quién es en Cristo y entonces de esa manera se mueve, la Iglesia también en oración y acción, la Iglesia es la que determina quién gobierne. La Iglesia es la que tiene la capacidad para poner o sacar gobernantes. No para hacer un golpe de Estado, no para hacer una revolución, sino para aplicar principios, para enseñar principios, para transmitir principios, para predicar principios, para que esos principios sean los que lleguen y sean los que nos terminen dirigiendo. Y ahí entró la discusión, porque empezaron con cosas teológicas muy complicadas, que no vienen al caso y tampoco son productivas. Hay gente que no termina de entender. Hay gente que es muy escatológica, o sea que se la pasa pensando solamente en los últimos tiempos. Hay una pastora amiga con quien hablo a veces y usted le dice buen día y le responde Cristo viene. Todo el tiempo. Todo el tiempo. Usted dice cualquier cosa que se le ocurra, no sé. Vamos a la reunión, sí, porque Cristo viene. ¿Cómo están los nenes? Y le estoy enseñando que Cristo viene. ¿Viste qué día pesado? Sí, no importa, pero Cristo viene todo el tiempo. Digo, esa mujer no vive. Que está bien manejarse con ese concepto, pero la gente que está arraigada, metida en ese concepto solamente, es la que dice, no importa lo que pase, no importa quién gobierna, en total Cristo viene. No es así. No es así. La Iglesia está puesta por encima y por autoridad. La Iglesia tiene que determinar y dirigir. La Iglesia tiene que mostrar a Cristo. No tiene que ser tan como los cristianos. Hay muchos cristianos que son Jonases. Leyó Jonás, ¿no? ¿Conoce Jonás? Más o menos 50 y 50. Jonás era un profeta. Recibía palabra de Dios y dirección de Dios. Dios lo mandó al profeta a predicar a un pueblo que estaba en cualquiera para que se arrepienta. ¿Y qué hizo Jonás? Dijo, no se lo merecen. Me voy para otro lado. Eso fue lo que hizo Jonás. Que revienten. Si son unos impíos, indignos, cochinos, ladinos. No. Y no voy, encima Jonás bien argento, le discute a Dios. No voy, porque si voy vos lo vas a perdonar, así que no voy. Esa cosa, no voy. Y hay muchos cristianos que son así. Hay muchos cristianos que son así. Diciendo precisamente lo mismo. No. Cristo viene, que revienten todo. Yo no le voy a andar mostrando nada a nadie. Como un pastor que le conté hace unos días, que le predica la sana doctrina. Y dice, si usted no quiere entender, el problema es suyo. ¿Y cómo entendí cuando ese día me dijo, le estaba predicando yo a mi congregación de 2 personas? Ahí entendí, me cerró todo el concepto. La cosa no es predicar principios y si quiere lo entiendo o no. La cosa es que el otro entienda para que se salve. Dios nos manda a que la gente entienda y que se salven. Entonces no hay que ser cristianos jonaseros. Hay que bajar de esa posición y hay que mostrar a Cristo para que entonces cuando Cristo venga, encuentre una iglesia fuerte, una iglesia edificada, una iglesia firme. Pero para eso tenemos que entender qué significa ser gobierno. Para eso tenemos que meternos bajo sus alas, como dice Jesús hablando de Israel como gallina. Por eso tenemos que conectarnos con Él y sentarnos y estar y permanecer sentados en lugares celestiales. Por eso tenemos que recibirlo como más que suficiente para mí. Él es el que da a todos vida y aliento a todas las cosas. Salmo 62. 3 veces mencioné esto en la oración. Salmo 62, versículo 1. En Dios solamente está acallada mi alma. De Él viene mi salvación. Él solamente es mi roca y mi salvación. Es mi refugio, no resbalaré mucho. El aliento que me ha dado esta palabra más de una vez en mi vida. No resbalaré mucho. Te vas a pegar una patinada de vez en cuando. Pero de la patinada que te pegues, Él te levanta.
Él te sostiene, te agarra de los pelos, por algo a mí ya no me quedan. Porque ya no tiene, me lo fue arrancando. Mi alma está callada. Decía uno que ahora ya es un viejo, pero decía, mi alma está callada ante ti. ¿Escuchó eso alguna vez? ¿Ramón, lo sabes? Eres roca de mi salvación. Eres mi refugio, eres mi Dios. Y la segunda parte no llego porque entré muy alto. Pero dice, reposa solamente en Él, reposa. Metidos dentro de Él. La solución a sus problemas, el descanso para su alma, el que suple las necesidades. El que tranquiliza, mi alma está callada. Cuando usted está al borde del ataque de nervios, cuando se siente desesperado, mi alma está callada. Para que su alma se tranquilice, se acalle, se calme, ¿qué tiene que hacer? Tiene que ir a la presencia del Señor. Entender que Él es más que suficiente para mí. Versículo 5, es la otra parte de la canción, la que no llego. Alma mía, en Dios solamente reposa, porque de Él es mi esperanza. Él solamente es mi roca y mi salvación. Es mi refugio, no resbalaré. En Dios está mi salvación y mi gloria. En Dios mi roca fuerte y mi refugio. Salmo 63, versículo 1. Todas estas cosas que yo le estoy diciendo fue el bombardeo de Dios en mi cabeza en la administración. Todos estos versículos. Parecía una ametralladora. Eso es porque hay alguien que está con angustia, preocupación, sequedad, necesidad, vacío. Eso es porque hay alguien que se siente perdido, que no encuentra la salida, que está metido dentro de un laberinto, no sabe cuál es la manera. Hay alguien que está preocupado porque le está poniendo le está dando demasiada importancia a un futuro por venir que tal vez no lo podemos definir ni saber ni nada. Está mirando demasiado qué va a pasar en vez de mirar a lo que tiene que mirar. Si usted cambia su foco, en vez de mirar el futuro, mira Hebreos capítulo 12, ponga sus ojos en Jesús. Su alma se acalla. Su alma se tranquiliza. Tal vez hoy está con un apriete, tal vez está con una situación económica complicada, tal vez está mirando que no le falta, pero no le permiten sus ojos ver que cuando hoy está mirando que no le falta, en realidad después no le falta. Hoy no le permite ver su preocupación, que anda contando las monedas, por decir una expresión, porque ya casi no contamos monedas. Está metido en esa preocupación y dice no, y no llega a ver que de esa y de tantas otras cosas Dios también lo levantó. Que hasta aquí, como dice Samuel, hasta aquí nos ayudó el Señor. Y si lo hizo hasta acá, ¿por qué no lo va a hacer hasta allá? Si el que, le repito, Romanos 8:32, el que no escatimó a su propio Hijo, ¿cómo no nos va a dar con Él también todas las cosas? Yo era muy nuevito en el Señor, tenía meses en el Señor cuando leí este versículo por primera vez. Creo que lo estaban predicando o lo leí. Y en mi cabeza, en mi mente racional, lógica, confrontativa, cuestionadora, rebelde como soy, en mi cabeza leo eso y digo, y no. Imagínese usted a mí, imagínese a mí yo discutiendo con Pablo, con el apóstol Pablo. Imagínese, bueno, ese soy yo, mucho gusto. Leo el versículo donde Pablo dice, aquel que no escatimó a su propio Hijo, ¿cómo no nos dará juntamente con Él también todas las cosas? Y yo le digo, no, estás equivocado. Encima que me dio a Cristo le voy a pedir otra cosa. Discutiendo lo que la Biblia dice. Por un pensamiento solamente arraigado en lo humano y no en lo espiritual. Hasta que entonces entendí. ¿Cómo no nos dará juntamente con Él
No quiere decir que aparte Dios le va a dar. No quiere decir que después Dios le va a dar. Quiere decir que al mismo tiempo Dios ya le dio. Evangelio, buenas noticias de salvación. Salvación significa sanidad, restauración, prosperidad. Salvación significa restauración, volver todas las cosas al plan original. Salvación y buenas noticias significa que a usted le va a ir bien en todo. En todo. Pero necesita el juntamente. Por eso si usted viene a la iglesia, decía anoche, usted tiene que elegir, usted tiene dos opciones. Puede venir a la iglesia, puede ser un cristiano de iglesia, o puede elegir tener una vida cristiana exitosa. Si usted elige venir a la iglesia, como va al club, a la sociedad de fomento, a la unidad básica, al baile de los jubilados, en vez de hacer eso, si usted viene a tener un encuentro con Dios y una vida cristiana exitosa. ¿Qué significa vida cristiana exitosa? Meterse dentro de Él, meterse debajo de Él, estar bajo su cobertura, entender que Él es más que suficiente para mí. Déjeme 2 o 3 versículos más y ya termino. 63 te dije. Versículo 1. Dios, Dios mío eres tú. Esto es más viejo todavía. Mira, ahí empieza. Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré. Ah, no conocen esas cosas, ¿eh? Vos sí la conocés. Dios, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré. Y mi alma tiene sed de ti, y mi carne te anhela. Estoy leyendo la Biblia. Y mi alma tiene sed de ti, y mi carne te anhela, en tierra seca y árida, donde aguas no hay. Estoy leyendo la Biblia. Textual. El que me suple en todo tiempo, el que me llena mi necesidad, el que es mi Dios, del cual mi alma tiene sed y también mi carne te anhela. Uy, usted no sabe la primera vez que yo descubrí este versículo. Me levanté contra los religiosos de una manera que casi hago una revolución en la iglesia. Tremendo. Bueno, tenía más carácter que ahora. Cuando todos aquellos que vienen a decir, la carne no puede alabar a Dios, digo, ¡epa! Mi carne también te anhela. En tierra seca y árida, donde aguas no hay, para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario, porque mejor es tu misericordia que la vida, mis labios te alabarán. Isaías, capítulo 55, versículo 1. A todos los sedientos, vengan a las aguas. A los que no tienen dinero, vengan, compren y coman. Vengan, compren sin dinero y sin precio vino y leche. ¿Por qué gastarse el dinero en lo que no es pan y tu trabajo en lo que no sacia? Oíme atentamente, comed el bien y se deleitará vuestra alma con grosura, y ahí se desvía del tema. Y termino Romanos capítulo 8, versículo 28. Sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Ayer en medio de la oración final, no comenté nada de eso, pero en medio de la oración final el Señor me habló algo referido a las pruebas. Cuando estábamos cerrando el culto, y el Señor me abrió algo referido a las pruebas. De cómo cuando no entendemos, nos escapamos de las pruebas, evitamos las pruebas, o nos enojamos por las pruebas. Como le dije hace un rato, cuando hay una tormenta, cuando hay un problema, sale corriendo, Dios no me responde, Dios no está, sin entender que precisamente lo que Dios me da es salvación y con eso vienen todas las cosas. Y si aún Dios no me diera más nada, eso es lo que más nos cuesta entender en esta época. Si aún Dios no me diera nada, también Él es digno de ser adorado. Es lo que más nos cuesta entender en esta época.
Nuestra mente ya no tiene temor de Dios. Nuestra mente tiene preocupación. Es lo que más cuesta cambiar. Pero la Biblia también dice, en el final de los tiempos, en los últimos tiempos, el amor de muchos se enfriará. Entonces, cuesta porque ya no está en nuestra estructura psicológica. Hay que hacer una transformación más profunda en eso. Entonces nos escapamos de las pruebas. Pero en medio de la oración final, Dios me habló diciendo que las pruebas a las que vos te enfrentás son sencillamente la muestra o la medida del lugar al cual Dios te quiere llevar. ¿Me entiende? Si usted está estudiando biología, no va a pasar un parcial de matemática. Si usted está estudiando derecho, no va a pasar un parcial de biología. Si usted está practicando para hacer un triatlón o para hacer, no sé, aeróbico o para hacer tenis, no lo van a pasar por estudios de biología o de física o de laboratorio. ¿Entiendes? Estúpido lo que estoy diciendo. Pero ese es el criterio cual quiero que usted entienda. Las pruebas son la muestra y la medida del lugar al cual Dios lo quiere llevar. Cuando usted está pasando por una prueba, es para que en eso salga aprobado y para que Dios lo lleve al lugar al cual Él lo quiere llevar. Es más, al mismo tiempo, son podría decirle, el anticipo. Tal vez usted está tan metido en su conflicto, tan metido en su angustia. Yo he pasado situaciones de angustia. He pasado situaciones de encierro dentro de mí mismo. He pasado situaciones de complejidad muy profunda. He estado encerrado dentro de mis pensamientos. Y tal vez usted diga, bueno, sí, pero usted que esto, que sabe que no. Cuanto más sabe, más difícil es. Cuanto más entiende, más difícil es. Porque puedes llegar a estar metido. Está metido en un enramado de complejidad, sabiendo cómo salir, pero no quiere. Así es la mente humana. No quiere. ¿Por qué no quiere? Porque acá me siento bien. Así de complicados somos. Así de pirados somos. Pero entonces eso no nos permite ver cuál es el propósito, a dónde Dios me quiere llevar. Estoy tan ahí que no veo la salida. La prueba te dice. El nivel de la prueba te muestra. Es para ese lado lo que Dios quiere hacer con vos. Es la medida y es la muestra y es una señal de lo que Dios va a hacer con tu vida. No le escapes a las pruebas. Por eso, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que son llamados conforme a su propósito. Cuando Dios tiene un plan y un propósito con su vida, todas las cosas que le pasen ayudan a bien. Seguí por favor hasta el 30 y pico, después te digo. Porque a los que antes conoció, porque usted lo conoció de antes, también lo predestinó. Antes que naciera, Dios ya lo eligió. Dios dijo, Mati, tengo esto para vos, Joel, tengo esto para vos, Antes que lo conociera, Dios ya lo predestinó. Usted elige y decide su destino, pero Dios ya le puso una marca. Usted decide si la toma o no. Dios ya le dio un lugar. A los que antes conoció, también los predestinó. Para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primero, el primogénito, entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, o sea, a usted, a esto también llamó. En un momento, en un día, usted le dijo sí al Señor. O sea, no es que usted eligió. Un día le dijiste sí. Porque antes que ni siquiera lo conocías, ya te había llamado. A los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, por el hecho de haberlos llamado, por haberlo elegido del principio, aunque su vida andaba metida en 4 barros, aunque andaba a los tumbos, no importa. No importa lo que haya pasado, lo que haya vivido, ni cómo. Cuando los llamó, por haberlos llamado, también justificó. Y justificar de Dios no es, bueno, no pasa nada.
El justificar a Dios es Romanos capítulo 5, versículo 1, que dice sencillamente que somos justificados por la fe. Porque cuando pasa, no me saques de ahí, cuando pasa, es como si pasara por un filtro, pasa por un escáner, pasa por rayos X. Cuando lo está llamando, entonces usted pasa por haber creído. Porque cuando usted responde al llamado tuvo que haber creído. Cuando creyó tuvo fe. Cuando tuvo fe es justificado. Justificado pues por la fe, entonces, sigue diciendo el otro versículo, tenemos paz. Se le empiezan a acomodar los patitos en fila. A los que llamó, también los justificó. Y a los que justificó, o sea, a los que perdonó, a los que redimió, a los que le mostró salvación, que son los que había llamado, que son los que había elegido de principio, a los que justificó, también los glorificó. Te puso un sello de gloria, te puso una pilcha nueva, te levantó a un nivel distinto, te puso una marca especial, te dio una contraseña distinta a los demás, te glorificó, te pone por encima. Cuando sos justificado, cuando sos llamado, cuando sos predestinado. Seguí, por favor, faltan 2 versículos. ¿Qué pues diremos? Si Dios es por nosotros, ya me sale otra canción ahí, pero ya sale una menos 20, entonces no. 2 canciones me salen, mira. Una vieja y una nueva. Si Dios es por nosotros, la vieja es más linda. Si Dios es por mí, ¿quién será contra mí? Pero es de Filipenses, no es esto, pero igual. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? No importa lo que pase, no importa las pruebas, no importa la crisis, no importa el conflicto. Si Dios está por usted, ¿quién contra usted? No importa la mentira, no importa la acusación, no importa que lo señale, no importa que lo amenace, no importa creer que se va a quedar en la calle, no importa. Si Dios está por nosotros, entonces, ¿de qué tengo que preocuparme? ¿Que Dios esté por mí? ¿Cómo tengo que hacer? Responder al llamado. Ser justificado, glorificado, justificado, llamado, predestinado. ¿Cómo tengo que hacer? Estar sentado en lugares celestiales, junto a Cristo. Entender que Él es más que suficiente, que Él suple todo lo que me falta por sus riquezas en gloria. Versículo 32. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Qué es lo que le falta? Véngase a Cristo. Isaías 55. A los sedientos vengan a las aguas. Parece una pregunta, una declaración tonta, porque parece como que le estuviera diciendo, ¿tenés sed? Toma agua. O sea, ¿por qué no tomás agua si tenés sed? Y porque estoy esperando que me la traigan. Espíritu de populismo le llamo eso. Señor, venimos a ti a darte gloria, venimos ante ti, Señor, a ser llenos, venimos ante ti a ser saciados.